Las hermosas hermanas Drisdale. De Edward Phillips Oppenheim. El único defecto que le encuentro a Devonshire es su clima, comentó Gould, desde lo profundo de un cómodo sillón en el bar del Royal Arms. El ferretero local, llamado Tom Berry, parecía ligeramente desconcertado. ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó. Gould señaló hacia los cristales de las ventanas, que chorreaban de lluvia. Durante 2 días, él y Flip se habían visto obligados a suspender sus paseos. Llueve, declaró. Mire eso. 2 días de lluvia, y no tiene pinta de que vaya a parar. En el resto de Inglaterra, los informes prometen buen tiempo. El ferretero miró por la ventana y se rascó la barbilla pensativamente. Nosotros no llamaríamos a eso lluvia, protestó. Es como una neblina, pero no hace daño. Si saliera ahora, se calaría hasta los huesos en 10 minutos, replicó Gould. Tom Berry sonrió. Era un hombre tolerante, siempre dispuesto a reconocer el punto de vista del extraño. Bueno, pero me secaría en un santiamén, comentó. Aquí no nos asusta un poco de lluvia. Hay hombres fuertes en estos lugares, y también las mujeres más hermosas del oeste del país. ¿De veras? ¿Aquí, en Ruaid?, preguntó Gould. Aquí mismo, como podría decirse, en este pequeño pueblo, respondió Tom Berry con seguridad. Nadie puede negar que nuestras mujeres son algo excepcional, incluso famosas. De hecho, algunas de ellas lo han sido. Está Anna Crask, la hija del maestro de escuela, a quien pintaron para la academia. Y luego están las señoritas Drisdale, de Red House. Las hermosas hermanas de Roy, comentó la casera, desde el otro lado de la barra. Así las llamaban antes a esas pobres damas. ¿Todavía viven aquí?, preguntó Gould. La casera meneó la cabeza. Era una mujer de mediana edad, de aspecto agradable, muy pulcra en su vestimenta, y con cierta tendencia a la severidad en su comportamiento. Terminó de limpiar un vaso, lo guardó en el estante y se dio la vuelta. Solo queda una aquí, señor, la señorita Adelaide, dijo. Su belleza no les ha traído demasiada buena suerte, a las pobres. ¿Las demás están casadas?, preguntó Gould, más por mantener viva la conversación que por verdadera curiosidad. No se sabe exactamente qué ha sido de ellas. Se fueron, sin más, confesó la casera, tras una pausa embarazosa. Puede que la señorita Adelaide lo sepa, pero, aunque es una persona que habla con sinceridad y asiste regularmente a la iglesia, hay momentos. La mujer dudó. Su vergüenza parecía compartida por todos los presentes. No se puede confiar del todo en lo que diga la señorita Adelaide sobre sus hermanas, se aventuró a decir el señor Farrow, el carnicero local. Ella es orgullosa. Todos los Drisdale eran orgullosos. Hay quien dice que ella no lo sabe. Es cierto que esa historia suya, sobre que la señorita Henrietta se había casado con un americano millonario, no era, por así decirlo, la verdad exacta. ¿Cuántas hermanas había en total?, preguntó Gould. Eran 3 en total, confesó la casera. La señorita Adelaide era la mayor, la señorita Henrietta, que venía después, y la señorita Rosalind, que era la más joven. La señorita Rosalind cumpliría, déjeme pensar, 32 años por Navidad. La señorita Adelaide debía estar cerca de los 40. La señorita Henrietta estaba en algún punto intermedio. ¿Hay, realmente, algún misterio en torno a las 2 hermanas que se fueron del pueblo?, prosiguió Gould, acariciando a Flip, que había logrado incorporarse con dificultad. Hubo un breve e incómodo silencio. El señor Farrow estaba llenando su pipa. Tom Berry miraba a través de los cristales empañados de la ventana. La casera suspiró. Parece que puede haber algún misterio, señor, admitió. Bien podría ser una tragedia. Aquí no nos gustan los chismes, como descubriría si se quedara con nosotros un tiempo. Pero, si el poder de la palabra pudiera aclarar a dónde han ido esas 2,
hay muchos entre nosotros que hablarían desde la mañana hasta la noche, por el bien de la pobre señorita Adelaide. De pronto, el señor Berry levantó un dedo en señal de advertencia. Todos miraron a Gould con expresión significativa. La casera se inclinó sobre el mostrador. «Tenga cuidado, señor», susurró. Se oyó un golpecito en la puerta, que se abrió suavemente. Entró una mujer, a cuya vista los dos comerciantes se pusieron inmediatamente de pie, ejemplo que también siguió Gould. A pesar de la sencillez de su atuendo, llevaba un impermeable poco favorecedor, del que chorreaba la lluvia, y algo que era casi como un sombrero de vaquero. Había una cualidad en su presencia, en su voz, una belleza de rasgos, tez y color, que la habría convertido en una figura llamativa en cualquier reunión. Les sonrió a todos con gracia. Sin embargo, su atención estaba fijada en Gould. «Disculpe por mi intrusión, señora Delbridge», suplicó. «He oído que había un forastero aquí. Un caballero de Londres». «Usted siempre es bienvenida, señorita Drisdale», anunció la casera con entusiasmo. «Coloque una silla, señor Farrow. ¿Quiere sentarse un momento, señorita Drisdale?» La mujer meneó la cabeza. Miró fijamente a Gould, y había una especie de súplica en su mirada, una mirada larga y escrutadora, de unos hermosos ojos grises de suave brillo. «Lamentablemente», explicó, «he perdido las direcciones de mis dos hermanas, que se marcharon de aquí, para visitar Londres. Me escribían con regularidad, por supuesto, pero mi criada, por desgracia, un día que limpiaba mi sala de estar, destruyó por accidente todas sus cartas. Naturalmente, al no tener noticias mías, han dejado de escribirme. Mi única posibilidad de saber de ellas ahora, parece ser que algún viajero como usted las haya encontrado. El nombre de la mayor es Henrietta. Se parece mucho a mí. Rosalind, la más joven, tiene el pelo más claro y sus ojos son azules, no grises». Su mirada ansiosa permaneció muda e interrogativa. De pronto, Gould se dio cuenta de que todos intentaban hacerle señas encubiertas. Lo comprendió rápidamente. «Lo siento mucho, señora», dijo, «pero no recuerdo haberlas conocido. Ahora que usted ha hablado conmigo, si me encuentro a sus hermanas, por supuesto que les haré saber que está ansiosa por recibir noticias suyas». Hubo un pequeño suspiro de alivio. La mujer sonrió amablemente. «Sería muy amable de su parte, señor», admitió. «Había un rumor. Oímos algo, acerca de que Henrietta se había casado con un millonario americano. No había nada concreto en absoluto. Si tiene la amabilidad de hacerme una breve visita esta tarde, le mostraré sus fotografías. Vivo en Red House. Cualquiera en el pueblo le indicará dónde está. Se lo agradezco enormemente. Buenas tardes, señora Delbridge. Buenas tardes, caballeros». Gould llegó justo a tiempo de abrirle la puerta. Ella salió con un gesto y una sonrisa, que una reina podría haber dirigido a una sirvienta fiel. Oyeron sus pasos sobre el suelo de piedra. Nadie habló, hasta que la puerta exterior se cerró. «Esa es la pobre señorita Adelaide Drisdale», confesó la señora Delbridge. «La pobre dama está un poco tocada de la cabeza, como bien puede ser, después de haber vivido todos estos años sola. Fue una suerte que el caballero se diera cuenta rápidamente. La pobre dama se siente fácilmente herida en su orgullo. Nunca llega un extraño al pueblo sin que le haga la misma pregunta. La mayoría de ellos le siguen la corriente, como lo hizo usted. Lo curioso del asunto», declaró Gould, que había estado mirando por la ventana con el ceño fruncido y perplejo, «es que creo que podría decirle dónde está su hermana Henrietta». Hubo un momento de silencio, en el que los otros le miraron sin aliento y llenos de incredulidad. El señor Farrow había hecho una pausa, mientras sacudía la ceniza de su pipa, y miraba boquiabierto a Gould. Tom Berry había dejado el vaso que estaba a punto de llevarse a los labios, y también se había convertido en una muda efigie de asombro. La señora Delbridge fue la primera en recuperarse. «¿Y dónde está la señorita Henrietta?»,
Preguntó sin aliento. Gould vaciló. Si estoy en lo cierto, respondió con gravedad, en la prisión de Wandsworth. De pronto, se abrió la puerta, y el doctor del pueblo entró apresurado en el local, a tomar su habitual jerez. Era un hombrecillo quisquilloso, que ocultaba cierto nerviosismo en su comportamiento, con la apariencia de estar siempre muy apurado. Era bajo, y de aspecto poco atractivo, pero sus ojos eran, a la vez, astutos y bondadosos. Bueno, señores, dijo, colocando su copita de licor sobre una mesa, y sentándose cómodamente. ¿Qué tiempo? ¡Qué maldito tiempo! Un día deprimente. Acabo de llegar de Red House. Ojalá nunca hubiera estado allí, en un día como este. La señorita Adelaide estuvo aquí hace un rato, doctor, le informó la casera. El médico asintió. Sí, lo sé. Pobre mujer. No se percibe ningún cambio en ella, pero está ahí. Su mente se está debilitando. Dentro de un año, si está viva, habrá perdido la razón. Dios no lo quiera, exclamó fervientemente la señora del Bridge. Ruaid no parecerá el mismo lugar. Si por casualidad, continuó el doctor mientras bebía un sorbo de jerez, aparecieran la señorita Rosalind o la señorita Henrietta, o mejor aún, las dos, las cosas podrían ser completamente diferentes. Lo que la está matando es la ansiedad y este pequeño tormento diario del engaño. Es demasiado orgullosa para admitir que la mantienen deliberadamente en la ignorancia de su paradero, y todo el tiempo se está atormentando por ello. Gould se dio cuenta de que sus pensamientos iban en sentido inverso. Su memoria le llevó de nuevo a Old Bailey. En el banquillo de los acusados había una mujer a la que le iban mal las cosas. Incluso ahora podía ver su rostro pálido, sus ojos inquietos, y la mirada que le había lanzado como si estuviera rezando, una mirada que nunca había olvidado. Lo peor de todo, siguió el doctor, es que no se puede sugerir publicidad, porque la señorita Adelaide nunca admitirá que la correspondencia con sus hermanas haya cesado durante tanto tiempo. Una situación difícil. Una situación muy difícil. Y mientras tanto, citó Gould en voz baja, el paciente muere. Aquella noche, después de cenar, Gould hizo la visita prometida, y vivió durante una hora con la tragedia. Red House era imponente, una hermosa estructura georgiana, algo apartada de la carretera, pero todo en ella delataba una lucha encarnizada contra la penuria. La señorita Adelaide abrió la puerta en persona. Sus tímidas palabras de disculpa parecían indicar que ella se adelantó a los sirvientes para recibirlo, en su impaciencia por verlo. Le condujo hasta una sala de estar, donde había muchos muebles buenos, pero una terrible atmósfera de tristeza y desuso. Sus pasos sonaban huecos en el silencio reinante, y Gould se convenció de que no había nadie más en la casa. La señorita Adelaide se sentó a un lado de la chimenea, y por un momento extendió sus manos hacia un fuego imaginario. «Me gustaría que conociera a mis hermanas, señor Gould», empezó. «Desgraciadamente, como ya le he explicado, ambas están fuera durante un breve periodo. La gente de aquí las echa de menos. Tienen la amabilidad de decírmelo a menudo. Yo también las echo de menos. Es una tontería, además, que haya perdido sus direcciones y que todas las cartas que me enviaban hayan sido quemadas. ¿Está seguro de que no se ha cruzado con ninguna de ellas en Londres? No lo creo, respondió Gould, pero estaría más seguro aún si pudiera mostrarme sus fotografías. Ella le trajo un álbum, un objeto de aspecto corriente, lleno de instantáneas. En casi todos los casos, el escenario era el mismo. Las tres hermanas aparecían deambulando por la calle del pueblo, paradas ante la puerta de una de las tiendas, hablando con un conocido, entrando o saliendo de su casa. Sin embargo, en cierto modo, esas instantáneas, algunas de ellas bastante mal tomadas, tenían un punto de asombroso interés. Las tres mujeres eran las más hermosas que había visto en su vida. En todas había el mismo porte elegante, pero seguro, el mismo cuerpo largo y flexible,
los mismos rasgos perfectos y la misma expresión encantadora. Las tres se parecen mucho, observó Gould. En realidad, cuando estábamos juntas no había mucha diferencia, asintió ella. Vivíamos la misma vida, y teníamos las mismas ideas, hasta hace poco. Luego, tal vez, se produjo un cambio, a veces me lo he preguntado. ¿Un cambio?, repitió Gould, esperando obtener más información. Yo misma, dijo la señorita Adelaide, siempre estaba contenta. A veces, sin embargo, me imaginaba que a Henrietta, e incluso a Rosalind, les hubiera gustado aventurarse un poco más en el mundo. Nuestros paseos matinales, que para mí siempre eran suficientes, a veces les resultaban aburridos. Sus ojos siempre miraban más lejos. El saludo del doctor Capper, los rústicos cumplidos del señor Berry, las caras sonrientes de todos los habitantes del pueblo, sus comentarios que a veces no podíamos evitar oír, siempre me alegraban el día. Creo que ellas empezaron a querer otras cosas. Observaban con nostalgia un coche de turismo que pasaba por el pueblo, un hombre y una mujer, tal vez, cargados de maletas. A veces nos cruzábamos con grupos de caza, que venían del hall. Henrietta y Rosalind siempre estaban un poco demasiado interesadas en los forasteros. Y luego, como usted sabe, llegó el momento en que, primero se fue Henrietta y después Rosalind. Desde entonces he vivido sola. Y aunque, por supuesto, sé que están bien y son felices, y pronto volverán aquí, a veces me siento ansiosa. Me gustaría tener noticias suyas. Ahora que ha visto las fotografías, señor Gould, ¿hay algo más que pueda decirme? Él evitó su mirada. No hay nada más por ahora, me temo, admitió, pero me gustaría llevarme una de estas instantáneas. Esta, si no le importa. Ella desprendió la fotografía del álbum con dedos cuidadosos. Me gustaría mucho conocer al marido de Henrietta, si es que está casada de verdad, dijo. Y ver a Rosalind, y poder escuchar unas palabras suyas. Si pudieran volver por un día o dos, y pudiéramos caminar una vez más por la calle del pueblo, para que la gente nos mirara, y nos dijera las cosas de antes, creo que me sentiría descansada. Creo que los dolores que a veces siento en el corazón, y que el doctor Capper no puede comprender, desaparecerían. Por un instante, en sus ojos había más de lo que debería brillar en los ojos de cualquier mujer cuerda. Gould se puso de pie. Tengo que ver qué puedo hacer, prometió alegremente. Estoy seguro de que si supieran cuánto desea usted verlas, vendrían. Tiene usted razón, declaró la mujer. Si lo supieran. Debe ayudarme, señor Gould. Usted tiene las fotografías. Tiene que encontrarlas. Estoy seguro, asintió, de que las encontraré. Gould caminó con tristeza por las calles vacías, de regreso a la posada. Antes de entrar, se detuvo en el umbral para observar el clima. La lluvia caía en oleadas de humedad persistente. Había charcos por todas partes, y un pequeño arroyo corría por el costado de las aceras. Finalmente, entró, asomó la cabeza por la puerta del bar y pidió un horario de trenes. ¿Nos va a dejar, señor Gould?, preguntó la casera. Quiero irme por un par de días, hasta que mejore el clima, explicó Gould. Ella lo miró un poco dubitativa. No le gustan nuestras nieblas de Devon. Las encuentro casi tan malas como la lluvia, reconoció él. A las 2 de la tarde del día siguiente, Gould se presentó inesperadamente en la oficina de uno de sus jefes en Scotland Yard. Fue recibido con buen humor, aunque algo sorprendido, por un hombrecillo gordo que ocupaba el asiento de la autoridad. Hola Gould, ¿qué haces por aquí? Tus vacaciones aún no han terminado. El mal tiempo, y una curiosidad sin importancia, me trajeron a la ciudad por un par de días, explicó Gould. ¿Quién tiene entre manos el caso de la mujer silenciosa? Se hacía llamar Mona Cross, si mal no recuerdo. El inspector consultó aquel dato en un registro. Hugh Bates fue quien llevó ese caso, dijo. Está aquí ahora. ¿Quieres verlo? Gould asintió. Me gustaría,
Sonó una campana. Enseguida apareció un hombre corpulento y de aspecto competente, de mediana edad, que saludó afectuosamente a Gould. El señor Gould quiere saber más sobre el caso de Mona Cross, le confió el inspector. El recién llegado asintió y comenzó su relato. Mona Cross, muy guapa, de unos 30 años, vivía sola en un pequeño piso en Marylebone. Un hombre llamado Jackson, abogado, personaje un poco turbio, fue encontrado gravemente herido de un disparo, una noche, en el apartamento de Mona. Un vecino oyó el disparo y llamó a un policía. La mujer no dijo ni una palabra y fue llevada a la cárcel de Wandsworth. No respondió a ninguna pregunta ni abrió los labios. Jackson, el abogado, estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, y mientras tanto, el juicio se aplazó, a la espera de saber si el hombre viviría o no. Finalmente, superó su estado crítico, y parece que se recuperará. De hecho, el hombre está ya lo suficientemente bien como para hacer una declaración, y yo iba a ir al hospital, alrededor de las 4, para hablar con él. ¿Le importa si voy yo?, preguntó Gould. Claro que no, señor, respondió el otro, que era su subordinado. Está en el hospital de St. Paul, pabellón número 234. Gould pasó otra hora en el yard, buscando algunos registros. Poco después de las 4, se presentó en el hospital, y lo llevaron a la sala donde Jackson estaba siendo tratado. Una enfermera colocó una silla al lado de la cama. Un caballero de Scotland Yard viene a hablar con usted, señor Jackson, anunció con tono agradable. Se siente bastante bien hoy, ¿no es así? Sí, estoy lo suficientemente bien para eso, admitió el paciente. Los dos hombres se miraron. No era la primera vez que se encontraban. Gould reconoció al hombre de mediana estatura, de facciones toscas y mirada maliciosa. Pero la enfermedad parecía haber sacado a la vez lo peor y lo mejor de él, le había quitado la grosería de una vida demasiado cómoda, pero le había acentuado cierta malicia en la expresión. «Me recuerda, ¿verdad?», empezó Gould. «Sabe que trabajo en Scotland Yard, y puedo decir que ocupo allí una posición de cierta autoridad. Tengo entendido que ahora está prácticamente fuera de peligro, y como la mujer en cuyo apartamento le encontraron, ya lleva algún tiempo detenida, a menos que haya una razón adecuada para ello, las autoridades creen que debería ser puesta en libertad». Jackson se humedeció los labios y miró el cuaderno que sostenía Gould. «Puedo darles muchas razones para su detención», dijo. «En primer lugar, el tiroteo». «No se apresure», le ordenó Gould. «Permítame hablar con usted. Me gustaría que comprendiera que Scotland Yard tiene su expediente completo. Sabemos que ha estado en problemas, una o dos veces, y su historial con las mujeres no es del todo agradable». «¿Y eso qué tiene que ver con?», quiso protestar el abogado. «Basta», interrumpió Gould. «No me gustaría alterarle, señor Jackson. Eso es malo para su salud. Escúcheme. Entre otras cosas que han llegado a nuestro conocimiento, está el hecho de que usted ha estado acostumbrado a hacer, no se enoje si digo, trabajo sucio, para cierto gran hombre, que vive en Devonshire. Sí, pensé que eso podría sorprenderlo, pero lo sabemos, y existe la idea de que su visita a la señorita Mona Cross, creo que ella se hacía llamar así, pudo haber sido en nombre de ese caballero. Solo que, por desgracia, usted se dejó llevar, y actuó por su propia cuenta». «Ella ha estado hablando», murmuró Jackson. «De hecho», continuó Gould, «apenas ha abierto los labios, pero ya ha salido a la luz parte de la historia. No hablo oficialmente, pero sí, puedo decirle, que lo mejor para usted sería declarar que encontró a la mujer muy angustiada, que las noticias que le dio no eran alentadoras, que ella amenazó con pegarse un tiro, que usted, naturalmente, intentó quitarle el arma, como haría un hombre valiente, que en el forcejeo, el arma se disparó accidentalmente. Y usted resultó herido. De una forma u otra, señor Jackson, supongo que esa historia podría ser buena para todos los implicados. Especialmente para usted».
El hombre yacía mirando al techo. Escríbalo, decidió después de un rato. Lo firmaré. Gould, al salir del hospital, fue conducido a una dirección de Sloane Street. Un criado de aspecto correcto lo condujo a un estudio de aspecto sumamente lujoso y atractivo. Al cabo de unos momentos, un hombre alto, vestido con escrupuloso cuidado, entró en la habitación y miró a Gould con expresión interrogativa. «Soy Sir Martin Royd», anunció. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Soy Gould, de Scotland Yard, y he venido a hacerle algunas preguntas en relación con el tiroteo ocurrido en Halsey Street, hace algún tiempo». Sir Martin se quedó inmóvil por un momento, como si se hubiera convertido en piedra. Luego, sintió que el detective lo observaba, y trató de sobreponerse. «¿A qué diablo se refiere?», preguntó. «No sé de qué tiroteo me habla usted». Un abogado llamado Jackson fue encontrado herido de un disparo en la casa de una dama que se hace llamar Mona Cross, pero cuyo verdadero nombre es Henrietta Drisdale, explicó Gould. El abogado era, según creo, un agente que estaba allí, para hacerle ciertas propuestas a la señorita Drisdale en su nombre. Si prefiere no hablar de este asunto, Sir Martin, le ruego que espere a que le citen. Le diré de inmediato que no estoy aquí oficialmente, aunque supongo que usted conoce bien mi puesto en Scotland Yard. Por el amor de Dios, pregúntenme lo que quiera, exclamó Sir Martin, dejándose caer en un sillón. Casi me sentiría aliviado si toda la historia saliera a la luz en los periódicos y me enfrentara a la ruina. He aguantado todo lo que he podido. Supongo que Henrietta me ha delatado. La dama, le dijo Gould, posee ese atributo común a las más maravillosas de su sexo, se inclina por una fidelidad inquebrantable. Nunca ha abierto los labios. Otros han descubierto la verdad y por deferencia hacia ella, han dudado en hacer uso de esa información. Conozcamos lo peor, insistió Sir Martin. Esta es mi historia, éramos vecinos en Devonshire, y le juro que nunca ha existido una mujer más hermosa que Henrietta Drisdale. Me habría casado con ella, pero en aquella época no tenía ni un penique. Los intereses de las hipotecas de Royd me arruinaron. Fui miembro de la división, llegué a Londres, me uní a los consejos de administración de algunas empresas, conseguí un pequeño empleo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y me fue bien. Ahora estoy ascendiendo constantemente. Debería haberme casado con ella, por supuesto. Cuando la mandé a buscar para que viniera a Londres, tenía la intención de hacerlo, pero luego pensé, bueno, supongo que lo mismo que han pensado hombres mejores y peores que yo. Le deposité un poco de dinero en el banco, envié a Jackson a verla, e intenté llegar a un acuerdo. En cualquier caso, es una historia veraz, Sir Martin, confesó Gould. Seré igualmente sincero con usted. Estos hechos han caído en mis manos. Soy prácticamente el segundo, al mando de nuestro departamento en Scotland Yard, y tengo toda la autoridad necesaria. Ahora mismo estoy de vacaciones. Prefiero seguir de vacaciones. Me gustaría hablarle como Nicholas Gould, a Sir Martin Royd. Puedo conseguir que liberen a Henrietta Drisdale en 3 días, basándome en la declaración que tengo de Jackson. Deme su palabra de honor de casarse con ella, y todo el asunto será silenciado. Sir Martin se puso de pie, se acercó a Gould y se quedó allí, con la mano sobre su hombro, mirándolo a la cara. «Dios mío, ¿habla usted en serio?», preguntó. «Lo digo en serio». Los dos hombres se dieron la mano. Después, Gould tomó su sombrero. «Si tengo suerte», dijo, «encontrará a la señorita Henrietta en Royd dentro de 3 días». Gould esperó al día siguiente para visitar Wandsworth, y entonces llevó consigo una orden de liberación. Sintió casi un pequeño sobresalto cuando trajeron a la llamada Mona Cross a la lúgubre sala de espera. Su belleza lo dejó sin aliento, aunque era la belleza de un rostro muerto. Ella le sonrió con dulzura, pero no dijo nada. «Ni una palabra ha salido de sus labios desde que llegó», dijo la celadora que la acompañaba. «Si nos deja solos un momento,
ella hablará conmigo, prometió Gould. Eso va en contra del reglamento, objetó la mujer. Gould le mostró la orden de liberación. El asunto está terminado, dijo. El hombre que recibió el disparo admite que estaba luchando por quitarle el revólver. Todo fue un accidente. Henrietta Drysdale se sobresaltó un poco. Cuando la puerta se cerró, lo miró. Fue entonces, por primera vez en 2 meses, que rompió el silencio. Pero eso no es cierto, exclamó. Ahora sí lo es, le aseguró Gould. Jackson lo juró y firmó la declaración. Lo hizo para ahorrarse problemas mayores. Puede que no sea la verdad, pero es lo justo. ¿Quién es usted y cómo sabe todo esto?, preguntó ella. Es una larga historia. De todos modos, le traigo buenas noticias. Déjeme mirarla. ¿Mirarme?, repitió la mujer, perpleja. Él la tomó de las manos. Henrietta Drysdale, dijo, me gusta su rostro. Veo en él las cosas adecuadas. ¿Es lo suficientemente buena como para perdonar? Creo, suspiró ella, que todas las mujeres pueden hacer eso, incluso con demasiada facilidad. ¿Perdonará a Sir Martin y se casará con él? Ella empezó a temblar. Entonces, esos ojos que antes le habían parecido maravillosos, se volvieron más maravillosos, a medida que las lágrimas brillaban en ellos. No necesito insistir en eso, continuó Gould, pero hay algo aún más importante. Su hermana, Adelaide, está perdiendo la cabeza. La soledad ha minado su salud. Debe volver a verla, quizá mañana o pasado mañana. Sir Martin vendrá a buscarla. Pero, ¿quién es usted?, preguntó ella de nuevo. Él desestimó la pregunta con un gesto. Y ahora, dijo, ¿dónde está Rosalind? La mujer se estremeció. Me da miedo pensarlo, murmuró. También fue culpa mía. Rosalind era más joven que yo. ¿Es demasiado tarde?, preguntó Gould. No, a menos que se haya muerto de hambre, respondió Henrietta. Rosalind es más orgullosa que yo, más orgullosa que Adelaide. Vivía en habitaciones separadas de las mías, porque Martin estaba aterrorizado de que ella que lo viera en mi piso. Mi hermana estaba tratando de abrirse camino como actriz. Deme su dirección, rogó Gould. Ella garabateó algo en el dorso de un sobre, que él colocó delante de ella. Se lo metió en el bolsillo, y tomó su sombrero. Pero, ¿quién es usted?, preguntó ella una vez más, mientras Gould se giraba hacia la puerta. Bueno, respondió él, de buen humor. Durante unas semanas no soy nadie. Soy un hombre de vacaciones en Devonshire, con un coche Ford y un perrito. Me cansé de esperar a que hiciera buen tiempo, así que vine a la ciudad, por un día o 2, y me estoy entrometiendo en asuntos ajenos. Nos veremos en Ruaid. Su otra visita amenazaba con ser la más trágica de las 3. Su rostro se ensombreció al notar el carácter dudoso del vecindario, al recibir el saludo efusivo de una casera de cabello teñido, y subir la estrecha escalera, con su vieja alfombra deshilachada y olores sofocantes. Subió más y más alto, hasta que llegó al 5.º piso, y llamó a una puerta con la pintura deportillada. Una voz ahogada le pidió que entrara, y él entró de inmediato. No había muebles en la habitación, excepto una sencilla cama de hierro y un lavabo, ganchos en la pared, y una silla de mimbre desvencijada. De rodillas ante un pequeño baúl, que había estado empacando, estaba la tercera de las hermosas hermanas Drysdale. Cuando vio a Gould, se levantó de inmediato. ¿Quién es usted?, preguntó ella fríamente. Un amigo, le aseguró Gould. Dios sabe que necesito uno, gritó ella apasionadamente. ¿A dónde quiere ir con eso?, preguntó Gould señalando el baúl. Al infierno, respondió ella bruscamente. Aceptaré la alegoría, observó él, con amabilidad. Pero, ¿a qué parte específica del infierno? Voy a salir con una compañía de gira a Blackpool, bajo la dirección del señor Montagu Mason, le confió con amargura.
Si conoce al señor Montagu-Massen, sabrá lo que eso significa. Si no lo conoce, debe creer lo que le digo, que voy a ir al infierno. Me parece entonces, comentó Gould, que llego justo a tiempo. Ella lo miró con seriedad. ¿Y quién es usted? Nadie en particular, replicó él. Soy un viejo amigo de su hermana Adelaide y un nuevo amigo de su hermana Henrietta. Estuve en Ruaid hace 48 horas. Estaré allí de nuevo, dentro de unos días. Usted estará allí antes. Aquí tiene, continuó, dejando un sobre encima de la mesa. Estoy seguro de que la casera querrá que pague antes de marcharse. También tendrá suficiente para el viaje hasta Ruaid y para un vestido nuevo. Ella se sentó en la cama, con las manos sobre sus rodillas. ¿Qué quiere decir?, preguntó la muchacha. Quiero decir, explicó Gould, que soy el tipo de persona que cae de las nubes de vez en cuando, enviada para aclarar las cosas. ¿Sabe? No necesita creer en mí, a menos que lo desee. Ahora, en serio, por favor, señorita Rosalind, ¿me está escuchando? Sí, susurró ella. Y quiero creer en usted. Su hermana Adelaide es la figura más trágica del mundo. Ha perdido la cabeza, y quiere creer que ustedes solo se fueron temporalmente, que volverán en cualquier momento, y que todo volverá a ser como antes. No tiene idea de que ustedes hayan tenido problemas. Lo ignora todo sobre la situación de Henrietta. Deben volver las dos, pero triunfantes, no derrotadas. Que ella no sepa por lo que han pasado. ¿Podrá ir mañana a Ruaid, por favor? Por supuesto, dijo la muchacha entre sollozos. ¿Hay algo en el mundo más maravilloso que volver a Red House, en paz y a salvo? Preferiría ir como criada al Ruaid Arms, antes que enfrentarme a lo que me he enfrentado aquí. No creo que tenga que hacerlo, le aseguró Gould. Volverá a casa mañana, en el tren de las 11. Su hermana Henrietta estará allí, al día siguiente. ¿Quiere decir que la van a liberar? Titubeó. No solo eso, respondió, sino que Sir Martin va a casarse con ella. Ahora puedo dejarla sola, ¿no? ¿Me da su palabra de que tomará el tren de las 11 mañana? Encontrará todo el dinero que necesita en ese sobre. Se lo prometo. No sé quién es usted, pero sabe de lo que me ha salvado y lo agradecida que lo estoy por ello. Sus labios temblaban. El propio Gould sintió de pronto una extraña sensación. Cogió su sombrero. Nunca le había ocurrido nada tan absurdo. Sin embargo, se acercó a ella, le tomó la mano, e inclinándose, se la llevó respetuosamente a los labios. Querida señorita Drysdale, dijo. Soy solo un hombre de vacaciones, con un perrito blanco y un coche loco, retrasado en su viaje, por el tiempo lluvioso. Así que, como le dije a su hermana, me he convertido en un entrometido. ¿No me fallará mañana? No le fallaré, repitió ella apasionadamente. Jamás. 3 días después, la niebla se había disipado. El sol brillaba sobre el pintoresco pueblecito de tejados rojos de Ruaid. Eran las 11:30, y se oía el habitual bullicio de media mañana, en las calles tranquilas y limpias del pueblo. Las puertas de Red House se abrieron de par en par, y aparecieron las 3 hermanas. La señorita Adelaide, con su porte orgulloso de siempre, caminaba en el medio. A su izquierda estaba Henrietta, a su derecha, Rosalind. El señor Berry, el herrero, salió apresuradamente de detrás del mostrador, y se le vio de pie en el umbral de su tienda cuando pasaron. El señor Farrow, con una pieza de acero en la mano, se apresuró a salir de su taller. Buenos días, señor Berry, dijo Adelaida amablemente. Pasaremos a verlo enseguida, después de haber hecho nuestras compras con el señor Farrow. Estaré orgulloso de verlas, señoras, declaró el señor Berry. Ruaid ha vuelto a ser por fin la misma. Adelaide sonreía sin parar. Rosalind se quedó un momento atrás, con una mota de polvo en el ojo. Henrietta se agachó para recoger un pañuelo que se le había caído. Después siguieron adelante. El médico,
Al otro lado de la calle, hizo un gesto con la mano. El veterinario, montado en su caballo, apenas logró controlarse lo suficiente para quitarse el sombrero y aventurarse a decir una palabra de bienvenida. El sastre, señor Sparrow, con la cinta métrica todavía sobre los hombros, se acercó tímidamente para hacer una reverencia. Desde el acogedor salón del bar, la señora Delbridge se apresuró a salir al patio, a tiempo para ver pasar a las hermanas Drysdale. «Ya veis», señaló Adelaide triunfante, «lo contentos que están todos de que hayáis vuelto. Ahí está el señor Farrow preparándose para nosotras. Debemos elegir con cuidado nuestras compras esta mañana, Henrietta, ya que Martin viene a almorzar». Un destartalado coche Ford subió a toda velocidad por la colina del pueblo. Al lado del hombre que conducía había un pequeño perro blanco. Entonces, por un momento, dos de las hermosas hermanas de Royd vacilaron en su elegante marcha. Se dirigieron hacia el centro de la calle. Gould descendió del automóvil. Él también se unió al homenaje. Con un instinto poco inglés, pero que de repente le pareció natural, se inclinó con el sombrero en la mano. «¿Conocéis a este caballero, queridas mías?», preguntó Adelaide, estrechándole la mano. «Pero veo que sí. Fue tan amable conmigo cuando estabais fuera, tan interesado en saber de tu futura boda, Henrietta, tan comprensivo, porque durante unos días había perdido vuestras direcciones y no podía obtener noticias vuestras. Señor Gould, debe venir a tomar el té con nosotras algún día. Usted, y ese perrito tan encantador suyo». Nicholas Gould se despidió y volvió a subir a su coche. «Algún día, señorita Drysdale, me encantaría ir», dijo, «pero solo soy un viajero de paso». Y arrancando su vehículo, se perdió rápidamente en la distancia. Entonces, las hermosas hermanas Drysdale continuaron su camino. Pero una de ellas sentía una dulce tristeza en el corazón. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.